tenemos a dos ponentes de lujo. El primero la sesión pues empezará el profesor Pablo Toral y continuará con David Pérez, y después de la sesión pues tendremos un café abajo donde podremos un poco charlar con ellos y, bueno, como ya conocéis que hacemos, ¿no? La intervención del profesor será de media hora, 40 minutos, o un poquito menos, un poquito más, y luego una sesión de preguntas, y lo mismo con David. Entonces, el profesor Pablo Toral es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, es profesor de grado en Derecho, con más de 15 años de experiencia en el sector legal. Es asesor de empresa, también asesor a particulares, y antes ha estado en el sector público como asesor de presidencia. Es máster en Negocios y Derecho de la Energía en Repsol, mención de honor en ese máster. También ha hecho un máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela de Negocios en el CEU. La verdad que es una persona muy amena y que, bueno, pues yo creo que va a tener una intervención muy valiosa. Pablo, tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Ya está. Muchas gracias a todos. Gracias por venir. Siempre es complicado abrir fuego, ¿no? Pero cuando me llamó la Universidad Villanueva y la Fundación FASE, no dudé en aceptarlo, ¿no? Me contactó Mercedes Rubio, me dijo la mesa o el coloquio va a tratar de la perspectiva familiar aplicada a la gestión municipal. Y digo, no me digas ya más nada, me lo dice la universidad, me lo dice la fundación, yo también trabajo en una fundación, sé lo valioso que es las fundaciones, ¿no? en la actualidad, ¿no? Y me ha faltado tiempo para venir, también estar con David. Quiero dar unos pequeños tips y ya luego ya entraré más en materia, ¿no? Mi experiencia cuando he estado en el sector público, en el gobierno, estuve en la Consejería de Presidencia de asesor, es que el político es un ser que trabaja mucho. Y esto quiero recalcarlo, ¿no? Porque se dice, no, es que los políticos no, joder, yo no he trabajado más en mi vida, ¿sabes? Otra cosa es el orden, la coherencia, a veces se va a salto de mata, pero un político trabaja 24/7 disponibles sábados y domingos, y los salarios que ganan no se ajustan al trabajo que desarrollan. Luego ya surgen los problemas, las ovejas negras, los grandes problemas que hay, pero el político en España no está suficientemente reconocido y yo quería comentarlo por mi experiencia, que ha sido de 2 años, y muchas veces no sé si me apetecería repetir por el trabajo tan ingente a veces y tan expuesto en un país. Decía Ortega y Gasset que en España existe la aristofobia. A mí me parece un poco viejuno la expresión, yo lo traduzco, perdón por traducir a Ortega y Gasset, yo lo traduzco como la meritofobia, ¿no? Al que hace cosas se le pone en un terreno de sospecha, como decía uno de mis directores de un despacho en el que estuve 5 años, ¿no? A ver si vamos cambiando la mentalidad. Bajando más al terreno, me dijeron la perspectiva familiar aplicada a la gestión municipal. Voy a presentar también un poco a David, si os parece. Es concejal de presidencia del distrito de Hortaleza, tiene una amplia trayectoria en la administración pública, ha ocupado cargos como la alcaldía de Alcorcón, que hubo que sacarle pactando como fuera porque no se podía ir, porque era una máquina de ganar elecciones, y perdón que lo diga, pero es así, ¿no? Ha sido consejero de Vivienda, de Administración Local, de Transportes e Infraestructuras en la Comunidad de Madrid, y actualmente es concejal del Grupo Municipal Popular por el Ayuntamiento de Madrid en el distrito de Hortaleza, ¿no? Yo pensé que a lo mejor primero le iba a preguntar a él y así él hablaba, porque
los políticos hablan mucho mejor que los profesores. Entonces es un engorro, tenía que unas preguntas, pero bueno, y decía darle paso, tal, pero nada, se me ha alterado por completamente el orden y voy a hacer unas pequeñas reflexiones también de por qué estamos aquí, ¿no? Esto no es una broma, ¿no? La familia, todos lo estamos viviendo en nuestras carnes, no es momento para la familia. O sea, una persona, yo tengo 4 hijos sin vocación, luego si llego a tener vocación no sé qué me hubiera pasado, pero tengo 4 hijos y la gente te dice, ¿cómo tienes 4 hijos en el mundo moderno? ¿No? Es una locura la sociedad que hemos creado y yo creo que es por un exceso de narcisismo. O sea, estamos metidos en la dinámica del yo y yo el primero, ¿no? Y claro, tener hijos, tener una familia es el acto de generosidad más fuerte que hay. Yo, cuando esté en el purgatorio es lo único que voy a presentar en mi hoja de servicios, porque a mí me gusta leer, estudiar, escribir, o sea, una pereza de persona, pero yo no puedo hacerlo en mi casa, pues tengo 4 hijos y en casa pues no puedo desarrollar nada y luego se ha puesto de moda lo de tener que conciliar y es una gran faena para los hombres. A mí no me interesa nada conciliar porque es que no puedo hacer nada en mi casa. Entonces, la perspectiva familiar lo digo todo con cierta ironía porque es el modo de estar vivos, como diría Cioran, ¿no? Pero la perspectiva, lo que sí que quiero ir transmitiendo como idea es que la perspectiva familiar aplicada a la gestión municipal no es una dádiva del poder público. Esto sí que me interesa recalcarlo, ¿no? Como primera idea. Es un mandato constitucional que se nos olvida, ¿no? Yo no paro de oír preceptos constitucionales, el 103, el 97, el del gobierno, tal. Pero, joder, el de la familia que me lo sabía, la numeración, me ha costado recordarlo. Es el artículo 39, ¿no? Es un mandato de los poderes públicos, ¿no? Asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. O sea, no es una dádiva que los gobiernos apoyen la familia, no, es un mandato constitucional. Y el problema es que la Constitución se nos está olvidando y la Constitución es una norma directa, no es una norma programática, etérea con unos valores, no, es una norma directa que aplica a todos los poderes del Estado. Al hablar de poderes públicos se refiere al Estado, a las comunidades autónomas, entidades locales. Por eso que haya consejerías de familia, concejalías de familia, ministerios de familia. No es un gesto del gobierno, es una obligación, ¿no? Quería decirlo, ¿no? Y una competencia, y como tal, recuerdo la ley de procedimiento administrativo, ¿no? Las competencias son irrenunciables, ¿no? Yo tenía apuntado para David, pero ya le he dicho la respuesta, entonces tampoco tiene mucho mérito. Cabe preguntar que la perspectiva familiar es un imperativo jurídico en la gestión municipal de Madrid. Pues él nos va a decir que sí, claro. Pero, bueno, sigo. Yo tenía ahí mis preguntas, pero bueno, lo voy a tirar todo porque no... El artículo 39, como digo, es muy amplio en valores, en protección. Dice que se asegura la protección social, económica y jurídica de la familia, o sea, una protección integral, económica, social y jurídica, ¿vale? Lo dice en el poder público. Se asegura una protección integral de los hijos, ¿vale? La ley posibilitará la investigación de la paternidad. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a sus hijos. Luego ya empieza a hacer unos mandatos a los padres, pero como hemos venido sobre todo a hablar de qué puede hacer el sector público por la familia, pues me lo salto, ¿vale? La conclusión, el sector público, la administración pública, los poderes públicos, a todos los niveles deben de proteger y preservar la familia. ¿Cuál es el problema? Que estamos instalados en las modas, y las modas son muy bonitas para el fútbol, para la propia moda, para las artes livianas, pero un fenómeno que me llama la atención para mal es que la moda y la ocurrencia se ha instalado en la política, ¿no? Ahora que estábamos hablando de la asamblea, yo solo fui una vez, y una vez uno de
una persona del Grupo Popular, ¿no?, le dijo a uno del Partido Socialista que no hay que decir lo primero que a uno se le ocurre, ¿no? Me encantó esa frase y no voy a decir de quién fue porque tampoco viene al caso ni a quién se lo dijo, pero estamos en la época de la ocurrencia y la familia, a lo que voy a concluir, la familia no está de moda porque la familia no es una ocurrencia, la familia es un proyecto. La familia es coherencia, la familia es medio-largo plazo y estamos instalados en la sociedad del corto plazo, ¿no? O sea, os invito a leer, a mí me ha venido fatal conocer a un filósofo coreano que es Byul-Chul Han, que suena de broma, pero se llama así, Byul-Chul Han, porque es coreano, claro, no es de Murcia, ¿no? Y dice el narcisismo que tenemos ahora mismo los individuos, claro, es que ahora mismo lo primero es uno mismo. Y eso no encaja bien con la familia, ¿no? En la sociedad del cansancio, ¿no?, lo dice, ese narcisismo que nos perjudica porque da un mensaje tremendo y me cortáis, que es, ¿quién me va a cortar? Porque he pillado la directa y soy peligroso, cuando pillo la directa me siento escuchado y eso es peligroso, me cortáis, tú me cortas. Dice, claro, el narcisismo lo que nos está perjudicando y el individualismo, ¿no? Y la familia, como repito, es un acto de generosidad y es el antídoto, ¿no?, a ese narcisismo que está instalado en la sociedad. Tal narcisismo nos lleva a veces a olvidarnos de nuestros derechos. En la sociedad del cansancio, este autor tiene una reflexión muy interesante, no me llevo nada por ello, además se lo regalo a la gente y la gente me dice, joder, me has dado el día porque es complicadísimo leer este hombre. Un coreano que escribe en alemán, pues la traducción es... Dice, es que ya no nos hace falta que nos explote nadie, es que nos explotamos a nosotros mismos y siempre enfocados desde nuestro yo, ¿no? He leído 25 libros en 12 meses, he leído hasta el ocio, ya lo cuantificamos. Una sociedad estresante que creo que debemos de pasar a otra velocidad porque estamos perjudicando también a nuestras propias familias, ¿no? Sí quería dar otras pinceladas, ¿no? Bajar a lo crematístico, ¿no? Porque cuando se habla de dinero, a todos pues hay que reivindicar la familia porque la familia es un agente económico que genera dinero en toda la sociedad, ¿vale? Porque, y así lo han dicho ya el propio ayuntamiento, las propias corporaciones municipales, la comunidad autónoma de Madrid, ¿no? Es más, hay un dato muy curioso, ¿no? Porque podrías pensar, el sector público, las instituciones, no. Detrás de las empresas, el principal agente que genera dinero micro y macro en España son las familias. Es un dato que quiero resaltar, que me ha llamado mucho la atención del estudio y de las notas que he ido tomando, ¿no?, para preparar esto, ¿no? Volver a mencionarlo, no es una dádiva, y no me cansaré de decirlo, está recogido en la Constitución y en muchos artículos indirectos, ¿no? La participación ciudadana, ¿no?, el artículo 23 de la Constitución. Tenemos que, desde el sector público, a todos los niveles, favorecer la vida familiar, ¿no? Favorecer la participación familiar. Claro, luego hay en sectores, porque, como decía, yo cuando he estado de asesor siempre he visto muy buena intención en los políticos, pero los abogados decimos, quieto, porque esto no se puede hacer. La ley de contratación pública, que es mi vida, ¿no? Y una vida pesada, porque son 347 artículos y es una ley infumable, y para disgusto mío, ahora que me la sé, dicen que la van a volver a cambiar por las directivas europeas. Entonces, no sé si tengo un disgusto o me alegro. No hay una mención a la familia. Claro, dices, ¿y por qué la contratación pública debería de fomentar la familia? Pero hay un problema,
el legislador, la doctrina y la jurisprudencia. O se vincula muy bien con el objeto del contrato unos criterios de adjudicación que promuevan la familia o unas condiciones de ejecución que promuevan la familia. Se me ocurre la conciliación en un objeto de contrato de servicios, pues que la limpieza se pueda fomentar, la conciliación, etcétera. O está muy bien hilado y muy bien articulado por la ley, o esa cláusula es nula de pleno derecho. Entonces, claro, cuando uno ostenta un cargo, es regidor municipal y demás, sí, esto es muy bonito, lo que ha puesto el técnico, pero me lo van a tirar, sí, se lo van a tirar. Y eso supone un año más de licitación, de procedimiento abierto, de criterios de adjudicación y demás. Aquí estoy, creo que es lo que más vale de mis reflexiones que he tenido estos días, desde que Mercedes me metió en esto, de mis reflexiones. Es muy difícil bajar las ideas a lo legal, muy difícil, muy comprometido y muy peligroso, porque el jurista lo que tiene que velar es porque el político lo haga bien. Y o se hace muy bien el criterio de adjudicación vinculándolo a la familia, o te lo tira el Tribunal de Recursos Contractuales o el Tribunal de Recursos Contractuales de la Comunidad de Madrid. Y es un año de trabajo tirado a la basura. Solución: ahora que va a haber una nueva ley y que va a haber unas nuevas directivas europeas, que alguien en Bruselas haga lobby por la familia. Que, por cierto, es un tema en España como, ¿es un lobista tal? No. Un lobista es una cosa maravillosa. Hay un registro de grupos de interés y los políticos no lo saben todo, porque si no serían dioses y no serían políticos, no estarían metidos en política, estarían a otras cosas. Hace falta grupos de interés, lobistas, agentes económicos y sociales que promuevan cambios normativos, ¿vale? Tema de la familia, que el marco normativo piense más en la familia, pero sobre todo cómo hacerlo. Bajar a la ejecución es muy complicado, ¿vale? A todo esto me ha gustado porque yo soy muy crítico y va a venir y decir, el ayuntamiento no hace nada, pero el ayuntamiento ha innovado y ha hecho un plan estratégico de servicios sociales a 4 años, lo cual es de agradecer, 2023-2027, porque ese es otro tema. Nos hemos instalado en una sociedad ya no sin medio plazo, en el corto plazo, y eso nos erosiona muchísimo mentalmente y en todos los niveles. Hay un plan, una estrategia que se está cumpliendo de 2023 a 2027, donde se persigue la ciudad y los servicios sociales sepan dar respuesta a las necesidades y las formas de hogar de la familia, ¿vale? Es un plan muy innovador que se está haciendo en esta legislatura, ¿no? También se puede hablar de legislatura a nivel municipal, ¿no? Es que, es más, algún dato, si no es bueno me lo dices. Tengo en 2022 había un total de 1.313.660 hogares en la ciudad de Madrid y la media era de 2,62. Es de las medias más bajas de Europa. Las capitales es verdad que cada vez más tienden a niveles unifamiliares. Entonces, si lo comparamos a nivel de capital, no estamos tan bajo, pero a nivel de otras ciudades es terrible. ¿Y eso por qué? Porque los jóvenes están sumados en la inmediatez y no es culpa de ellos, es que no ven un horizonte claro. Por eso también la política debe de dar certidumbre y dejar de eslóganes y dejar de meterse en el fango donde se ha metido y que en el fondo sufrimos los ciudadanos, ¿no? Por bajar también al
más a medidas concretas, ¿no? Se han hecho la tarjeta prepago, que va a comentar, entiendo, David, la tarjeta de familias prepago, que está ayudando a muchos hogares vulnerables, con menores, etcétera, y al final se están favoreciendo ejercicios de derechos y garantías de las personas en el sistema de servicios sociales y ayudándoles a satisfacer sus necesidades y capacidades, ¿vale? La tarjeta familiar, de hecho, ahora justo iba a meter caña, pero no puedo, porque yo creo que lo han hecho aposta para la conferencia de hoy, porque el dato es del 19 de febrero, o sea, es anteayer. O sea, esto se aprobó el 18, entiendo, o el mismo 19. La tarjeta lo has hecho para la conferencia, lo habéis preparado para evitar la crítica. Es que lo tengo aquí. La tarjeta familia aumenta un 6% su cuantía mensual antes de ayer para reforzar las coberturas y necesidades básicas de las personas vulnerables. Es una realidad. La cesta de la compra ha subido un montón y las familias están sufriendo muchísimo. Luego es muy gracioso porque es verdad, si vas de un mercado a otro y vas comprando productos de cada mercado, no quiero dar publicidad, pero hay un mercado donde el pescado está mucho más barato, en el otro está la carne y tal, no tienes tiempo y o te abandona tu mujer o en el trabajo te dicen que no vayas. Entonces es un problema, claro, cuando dicen, no, si fueras al mercado, los datos estos siempre estadísticos que salen todos los años en las noticias dicen, si fueras al mercado idóneo ahorrarías 2.400 euros. Ya, a costa de tu trabajo. Entonces hay que intentar ayudar, remediar, bajar el IVA de ciertos productos. Siempre se habla del pan y demás, pero la torta que se te pega, y perdón por bajar, cuando uno compra productos de limpieza y de farmacia. Yo creo que ahí habría los gobiernos que ayudar, porque la higiene y la farmacia es una necesidad, no es un lujo, y la farmacia se lleva una parte del presupuesto de las familias. Y siempre estoy esperando alguna ayuda en ese sentido, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, con este instrumento, ha emitido en 2024 8.700 tarjetas y se está dando respuesta a la emergencia social derivada del COVID, ¿no? David nos hablará, aún hay efectos del COVID y hay estudios cuándo se va a volver a la prosperidad, ¿no? Yo el COVID le tengo mucha manía porque me supuso, no, perdón por me cortáis, que es que estoy demasiado a gusto, me supuso en la tesis 9 meses más de tesis, porque me dijo el director de tesis, tienes que meterlo el COVID en la transición energética, importantísimo, 9 meses más de tesis, 600 páginas, ahora no hay quien la publique ni quien la recorte, 1000 pies de página, y el presidente del tribunal me dice, me ha encantado, salvo lo del COVID, porque lo del COVID te lo podrías haber ahorrado porque es una cosa ocasional y casi le mato el mismo día. Tuve cum laude, yo creo que por el gesto que le hice porque disuadí al tribunal, ¿no? Pero la vida nos ha cambiado con el COVID para mal, o sea, para mal y a ver si conseguimos volver a los que éramos antes, ¿no? También hay que ir. Yo ayer fui a un encuentro de un máster, ¿no? Que es durísimo, llevaba 15 años sin verles a todos, les vi destrozados, imagino que ellos me vieron destrozados a mí, ¿no? Y llegué a una conclusión, que es que hay que ir generando olvido, porque como no se olvide, como no olvidemos en general, nos vamos hay que ir dando marcha, hay que ir olvidando el tema del COVID, hay que ir olvidando las pandemias
y los regidores y los dirigentes tienen que hacer todo lo posible para que esto vuelva a estar como estaba. Los Next Generation pueden ser una gran ayuda. A mí me lleva a los demonios que no tiene nada que ver con las familias, pero tiene mucho que ver, ¿no? Cuando leo la falta de ejecución de los Next Generation. Y yo que estoy metido o que he estado metido en empresas públicas, la empresa pública fue una empresa pública de transportes estatal, eso lo hacíamos de primera, era Next Generation, el dinero te lo paga Europa rápido, 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 y con seguridad jurídica, pero rápido, rápido, rápido. Y ojalá en las empresas públicas y en el sector público nos demos cuenta, o sea, y que se formen profesionales para ejecutar los Next Generation. Y me diréis, no tiene nada que ver con la familia, te vas por los cerros. Sí, porque la contratación pública es mi vida, pero la riqueza de los Next Generation llega a las familias. Es muy importante y yo hago un llamamiento a eso, mayor especialización en la contratación pública, mayor ejecución de fondos Next Generation y mayor reparto con los territorios, ¿no? Al final, si todo lo acapara el Estado, no hay cohesión social, hay desigualdad. Del 139, a mí me llevan los demonios, ¿no? Cuando en la comunidad se dice el Estado nos debe esas deudas, pues esas deudas, cuando unas comunidades asumen competencias, se les tiene que dar los recursos y las provisiones y no por ser la capital tenemos que cargar más. Es verdad que es una ciudad con más oportunidades que el resto, pero se nos debe de tratar igual, ¿no? Yo creo el 137 o el 139, ya estoy envejeciendo. El 139 de la Constitución tiene que ser un mandato que cumplamos en todos los territorios, porque eso a la postre va a repercutir en la familia. El COVID también sirvió para teletrabajar, para facilitar la conciliación. En España somos muy del presentismo, está volviendo el presentismo. Si no es necesario verse en el trabajo y trabajar. Yo creo, en general, que nos queremos muy poco a nosotros mismos, pero el español cuando teletrabaja está teletrabajando también, sacando riqueza, supone un ahorro de costes, en contaminación, en transporte y, por eso lo traigo a colación, en conciliación familiar. El día que teletrabajo me como a los niños, a mí no me gusta teletrabajar, pero estoy ayudando a que mi familia vaya bien, a poder recoger yo a los niños, etcétera. También lo que más ayuda a las familias es dejar de lograr terminar, y en torno al mea culpa yo también, del sesgo de que la mujer se tiene que ocupar, ¿no? En el mundo actual, antes las mujeres eran amas de casa porque nos han engañado, porque antes el sueldo del hombre valía para todo, nos han engañado. Yo, esto no lo grabes, por favor, creo que el ascenso de la mujer al trabajo es la gran estafa del siglo, porque con 2 sueldos vives peor que vivías en los 70, en los 80 y en los 90. Pero traigo esto al debate para que haya un poco como Pepe en el Madrid cuando pegaba una patada al del Barça para echarle un poco de picante si luego se genera un debate. Creo también que hay una grave perversión de las administraciones están dejando a la clase media. La clase media es la que la que aporta la familia, la que aporta el consumo, la que metemos el dinero en la rueda, porque no dejamos de gastar a la fuerza, y creo que hay que hacer un esfuerzo para las familias, para la clase media y las familias. La clase baja se le está ayudando, no digo que no se le ayude, subiendo el salario mínimo, etcétera, etcétera. La clase alta tiene sus mecanismos, pero la clase media, que somos el gran porcentaje y que aportamos la familia y que aportamos el consumo y demás, creo que somos los grandes olvidados de las administraciones. Y
y aprovecho para reivindicarlo, sin perjuicio de las ayudas que se han dado por niños, etcétera, que me parece muy bien que no estén vinculados a la renta, y si están vinculadas a la renta, que sea a partir de una renta muy alta, porque un niño, yo ya paso esas páginas en que pone el coste de los niños, porque te apetece pues ser Saturno un sábado y comértelos, ¿sabes? No puede uno leer y bueno, con esto termino, si os parece, para no consumir tiempos. Los políticos hablan más y mejor, entonces no quiero yo tampoco entrar en más. Agradecer a la Universidad Villanueva, como decía, mi casa. Yo es el primer sitio donde di docencia universitaria presencial y eso no se puede olvidar. Ahora se ha casado con la UNIR, con el grupo Proeduca de la UNIR, que fueron los primeros con los que di clase online en mi vida. O sea, una carabola. Soy hijo primogénito en la docencia universitaria como doctor en Derecho de este grupo, y cuando me llaman para lo que sea, pues me falta tiempo para venir. Muchas gracias a Mercedes y muchas gracias a David también por venir, por compartir este tiempo con nosotros, porque yo que he sido asesor de un político o asesor de un cargo técnico, porque ahora parece que decir político es otra, cuando la política transforma de verdad. Y se han hecho muchas cosas en España, creo que no somos justos muchas veces con la clase política, pero como decía, cuando he estado trabajando allí, no paraba de trabajar y la gente de mi alrededor también, ¿sabes? Y quiero hacer mención de eso también y bueno, y si sirve de algo, todo lo que se haga por la familia siempre va a ser insuficiente, porque las familias necesitamos. Muchas gracias por todo. No sé si el cierre es el mejor del mundo, pero intento ser lo más fresco posible. Muchas gracias por todo. Ahora te dejo esto a ti, ¿no? Esto es muy difícil de defender, ¿eh? Esto parece un Ochayán o... Esto no es fácil de defender. Yo quería también, antes de que David tome la palabra, pues dar las gracias a la Universidad Villanueva, porque siempre nos acogen con muchísimo cariño, nos ceden la sala y luego nos preparan un pequeño catering, lo cual es muy de agradecer. También quería agradecer a la red de municipios, Ángel, el esfuerzo que hacen siempre por que estas sesiones salgan adelante, a la Fundación FASE, que tenemos a su vicepresidente, por todo lo que apoyan estas sesiones, y a todos ustedes, a todos vosotros, por participar hoy aquí, que son sesiones que ya llevamos muchos años haciéndolas, pues como 13 años, ¿no? Desde la red de municipios por la familia, y siempre hemos creído que el papel de la familia es algo fundamental en la sociedad. Y aprovechando el título de la sesión de hoy, elegimos un tema relacionado con la familia, pues familia y sanidad, o familia y educación, o familia, el tema que sea más adecuado, y pensamos la importancia que tiene ese tema relacionado con la familia. Y hoy, hablando de los municipios, pues familia y municipio es algo francamente importante, ¿no? Porque la visión familiar en los municipios, un municipio que no está pensado para las familias, es un municipio empobrecido, ¿no? Porque aun la trayectoria vital de las familias son diferentes cuando se tienen hijos, cuando se tienen mayores, pero sí tienen que ser municipios pensados en la familia. Pensando en el urbanismo, muchas veces pues, me venía a la cabeza si en municipios donde se hacen vías o calles con 4 o 5 carriles son municipios pensados para familias, ¿no? No parece muy adecuado, porque al fin y al cabo una calle en un municipio pues es un accidente geográfico, como puede ser un río, ¿no? O puede ser una montaña, separa el municipio. Pero en nuevos desarrollos
siempre me ha costado ver, ¿no?, que en un nuevo desarrollo pues haya una autovía, ¿no?, que pasa en una calle inmensa, larguísima y anchísima, con 5, con 4 o con 3 carriles, ¿no? No sé si es lo más adecuado para que los mayores, los niños se puedan pasear, ¿no? Pero es verdad que el desarrollo de las ciudades van por un sitio y las familias pueden ir por otro, pero siempre me ha dado como algo, ¿es compatible autovías dentro de los municipios donde ciudades que sean pensadas para las familias, ¿no? Los espacios públicos seguros, pues yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Espacios protegidos para que los menores, los niños, los mayores puedan estar. Es verdad que cada vez creo que se está haciendo un buen trabajo en las ciudades, porque antes, acordaros, los parques hace muchos años eran parques donde pues donde no eran espacios seguros, ¿no? Donde daba miedo, no vayas al parque porque te van a atracar, ¿no? No vayas al parque porque te vas a pinchar con una aguja de drogadito. Yo creo que se está avanzando mucho en esos espacios públicos, ¿no? Pensar en los parques, pensar en las guarderías, en espacios para mayores, es muy importante, ¿no? El apoyo a la crianza, creo que también se está dando un paso importante. De hecho, han salido los datos de Madrid, ¿no?, que Madrid es la ciudad que más ha crecido en natalidad en los últimos años. Algo tendrá que ver el Ayuntamiento, algo tendrá que ver la Dirección General de Familia también con las estrategias que se hicieron, ¿no? Pero efectivamente, cuando la familia tiene pues esa trayectoria vital, pues hay que pensar en la juventud, hay que pensar en los mayores, en los niños, en la seguridad, en el bienestar emocional de las familias y en la participación en la participación ciudadana de las familias, que son los que al fin y al cabo muchas veces tienen algo que decir. Pero tenemos hoy un ponente de lujo. Gracias, Pablo, porque ha sido una intervención fantástica, divertida, amena y además muy, muy propia de los municipios y de las familias. Pero tenemos también a David Pérez. David Pérez yo le conozco hace muchísimos años y ha sido un ejemplo de político por su... muchas veces, como pensamos y como actuamos, pues va diferente, ¿no? Hay políticos que piensan de una forma y actúan de otra, pero en David se da la coherencia. En David se da coherencia como persona y como político, y eso es algo de admirar. Ha tenido acciones importantísimas. Me recuerdo una en la asamblea que tuvo que salir de la asamblea por coherencia en su forma de pensar y en su forma de actuar, ¿no? Es algo que se le valoró muchísimo como persona, ¿no?, y como político. Ahora, si quiere, pues lo contará y lo dirá, ¿no? Ha sido, lleva más de 25 o 30 años en política, ha sido portavoz parlamentario, ha sido diputado, ha sido alcalde, ha sido consejero, ha sido todo en política. David es un ejemplo de político, y siempre que preparamos estas sesiones pensamos en alguien que sea referente y que os fuera a transmitir su experiencia, pues para que lo podáis llevar a vuestros municipios y para que se conozca al político un poco más en esa intimidad, ¿no? Entonces, David, a pesar de todos los cargos que ha tenido, la familia es un pilar para él. Siempre no sé cómo no ha sido consejero de familia, porque es lo que se merece también por cuánto defiende a la familia. De hecho, en Alcorcón lo demostró y lo sigue demostrando día a día. Para mí es un orgullo que esté Pablo, que esté David, y de verdad, con todo el cariño, David, te cedo la palabra porque tiene mucho que contar. Gracias, muchas gracias. David. Gracias por tus palabras. Gracias. Me pongo aquí en un lado, ¿no? Sí, mejor. Sí. A los de ellos voy a tapar un poco, pero bueno. Vale. Bueno, pues en primer lugar, muchísimas gracias a la universidad por esta invitación, a la Fundación FASE. Saludo al vicepresidente, José Ignacio, al director del área de familia, Alberto, también al director institucional, Ángel, Mercedes, a todos los amigos que aquí hoy nos encontramos, muchos de ellos que nos hemos ido encontrando, como Daniel y otros muchos amigos a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues tenemos muchas cosas en común y hoy podemos evaluarlas, y gracias por esa oportunidad. Hablar detrás de nuestro profesor pues es complicado. Yo voy a intentar ser rápido porque no quiero entretener mucho. Verán que paso algunas transparencias más rápido porque lo ha explicado mejor Pablo y porque quizás sí tenemos más oportunidad luego de poder comentar otros temas que queramos, ¿no? Así que, sin más, vamos a comenzar. Yo me voy a referir en esta intervención a estos aspectos. Una pequeña semblanza de la familia hoy, algunas causas del debilitamiento familiar que se están produciendo,
perspectivas de futuro y propuestas. Es un esquema donde voy a ir también metiendo otros elementos, pero como les digo, voy a intentar ir un poquito rápido. Así que, sin más, comenzamos. Hay que decir que en España existe una valoración muy alta de la familia. Es decir, aquí no se trata de estar siempre quejándonos de que la familia no nos apoyan y siempre pareciendo que estamos en lo negativo, ¿no? Realmente la familia tiene un gran respaldo jurídico, como ha explicado también Pablo, tiene también, incluso en organizaciones que a lo mejor en los últimos años pues no han tenido a la familia a lo mejor como una prioridad, como puede ser la ONU, pero existe un reconocimiento en todos los niveles de la importancia de la familia, ¿no? Y también, bueno, aquí tenemos el artículo de la Constitución, pero, por ejemplo, la satisfacción familiar, ¿no? Cuando se les pregunta a los españoles, la familia es un motivo de gran satisfacción para la inmensa mayoría, ¿no? Y el dato para mí más importante es que esa satisfacción o esa valoración de la familia, la más alta, se produce entre los jóvenes. Y eso, para mí, es una perspectiva de futuro muy, muy buena, ¿no? Porque si después de todos los ataques que la familia viene sufriendo y que ahora después pasaremos a ver, a pesar de todo, los jóvenes, que muchas veces pensamos que los jóvenes pues están todo el día ahí con TikTok, con las nuevas tecnologías, con las cosas, ellos se forman un criterio, yo creo ahora mismo, muy solvente, porque tienen muchísimas fuentes de información a su alcance, son más inteligentes de lo que creemos a la hora de poder utilizarlas y ponerlas en relación, y que fruto de eso, ahora mismo, los jóvenes entre 18 y 24 años le den a la familia una valoración del 9,12 sobre 10, yo creo que es un dato muy positivo, y eso también pues lo tenemos que tener en cuenta para no quedarnos solo con lo negativo, ¿no? Debo decir también que las personas mayores también tienen una altísima valoración, también están en ese sobresaliente, y eso yo creo que demuestra también que su experiencia de vida, de la cual yo creo que la familia bebe de una manera primordial, es decir, yo creo que las personas mayores, y más en una sociedad cada vez más envejecida, son unos auténticos embajadores de los valores familiares y muy importantes para poder transmitir esos valores a los jóvenes, ¿no? Por tanto, bueno, yo dejo ahí este dato positivo. Es una red de apoyo, eso nadie lo niega, se considera una unidad fundamental de nuestra sociedad y además la mayor parte de las mujeres expresan su deseo de tener más de un hijo, ¿no? Muchas acaban teniendo solo un hijo, pero cuando se les pregunta, la mayoría dice que les hubiera gustado tener más, ¿no? Y no han podido, pues por razones de edad, que también tienen mucho que ver con todo lo que estamos hoy hablando, porque cada vez se alarga más los plazos, cada vez los jóvenes se emancipan más tarde y eso también dificulta mucho eso, ¿no? Pero ese deseo de tener más hijos a veces se ve limitado también por circunstancias económicas, sociales, de mucho tipo, ¿no? Bueno, pues es bueno saber que el deseo es aumentar esa natalidad, aunque por circunstancias ahora mismo puede haber dificultades para conseguirlo, ¿no? Y un dato un poco más negativo. Dicho todo esto, hay que decir también que cuando se pregunta a los jóvenes cuántos tienen el propósito de formar una familia, solo el 33% lo tienen claro, que quieren formar una familia, ¿no? Claro, no es de extrañar que, insisto, como ahora veremos a continuación, con tantos ataques que ha habido, y yo creo que sin éxito, porque la fuerza de la familia está por encima de muchos de estos ataques que ahora vamos a repasar, pues no es de extrañar que haya muchos jóvenes que se lo piensen dos veces antes de formar una familia, y eso es una pena, ¿no? Es una pena que por las circunstancias que sobre todo los políticos hemos creado muchas veces, ¿no? Pues, o la incapacidad para poner en una escala de valores adecuada la importancia de la familia a la hora de tomar decisiones o elaborar presupuestos, pues haya mucha gente que se vea desanimada a formar una familia, a pesar de saber que es bueno y creer que es buena, ¿no? Bueno, pues estos ataques vienen de muchos lados, ¿no? Ataques, amenazas, la ideología es el primero de ellos, ¿no? Y creo que además, no voy a profundizar demasiado en ello, porque todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? Ha habido un ataque sistemático ideológico por parte de determinadas opciones políticas contra la familia. Luego podremos detallarlo más. La economía, la falta de ayudas,
la situación económica que muchas veces se vive, y aquí es fácil pensar, por ejemplo, en aspectos como la vivienda, en aspectos como la subida del IPC, que también hablaba Pablo, que es más de un 20% en los últimos 10 años, pero vamos, que más allá de las cifras, no hay nada más indicativo que esos memes que circulan, pero que son muy reales, ¿no?, de lo que se compraba antes en el carro de la compra y lo que se compra ahora. Pensemos eso en una familia numerosa, la dificultad que entraña cuando vas a pagar y te das cuenta de lo que es eso, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que aspectos como de la economía, como la vivienda, la subida del precio de la vida, los problemas que hay también laborales, la falta también a veces de políticas de conciliación adecuadas, bueno, son aspectos que también debilitan a la familia y son una amenaza para la familia. Del mismo modo que las agendas globales, las agendas internacionales, bueno, pues no han puesto a la familia en el puesto que le corresponde en la jerarquía de unos valores razonables donde hay que tener en cuenta la importancia que juega la familia en la sociedad. Entonces, no tiene sentido que cuando vemos muchas agendas globales, que de ellas luego se desprenden muchísimas inversiones, muchísimos presupuestos, muchísimos programas, muchísimas legislaciones que acaban afectando a todas las naciones, la familia no tiene el papel que tiene que tener. Y mientras eso no ocurra, la familia se va a seguir viendo debilitada en vez de reforzada, que es lo que tendría que ocurrir. Es decir, cualquier análisis sensato de la modernidad indica que la familia solo tiene aspectos positivos y que los poderes públicos deberíamos reforzarlos. Antes hablábamos del artículo de la Constitución. Hay una persona que se dedica, yo incluso no sé si ha sido ponente de aquí, que es Alejandro Macarrón, que es un demógrafo que acaba de publicar un libro donde explica que, a pesar de ese artículo que hemos visto antes, la familia no se ha visto respaldada por los poderes públicos, sino todo lo contrario, como debiera, ¿no? Y eso está muy bien explicado en ese libro que yo recomiendo, y eso pasa a nivel nacional, pero también a nivel global, como digo, con estas agendas. Por tanto, importantísimo esa labor de lobby que decía el profesor, porque hay que defender la familia. Por eso son también importantes estos seminarios y la acción de fundaciones como FASE a la hora también de defender la importancia de la familia, porque se necesita en todos los niveles de la Administración y en todos los niveles también institucionales, ¿no? Bien, también la pérdida de valores general, ¿no? Pues es evidente que no hay un caldo de cultivo en nuestra sociedad que permita reforzar a la familia, ¿no? Todo va un poco en contra de lo que la familia representa. Lo que la familia representa en cuanto a unión, en cuanto a compartir, en cuanto a solidaridad, en cuanto a escuela de amor al final, pero también de educación cívica y de tantas otras cosas que la familia permite, y una que he apuntado que yo no tenía pensada, que es el factor económico que la familia también representa, ¿no? Bueno, pues la sociedad actual va por otro lado totalmente distinto. Por eso es tan sorprendente y tan positivo el dato que decía de los jóvenes, lo cual demuestra que pasan un poco ya cada vez más de la influencia cultural que les rodea, en este caso adversa, ¿no? Donde todo va en esa línea del individualismo y de otros muchos valores que no son los que se aprenden en la familia y los que se necesitan para tener esa generosidad o esa responsabilidad o ese compromiso que requiere formar una familia, ¿no? Bien, por tanto, en este contexto la familia sufre desde hace muchas décadas un contexto hostil. Y pese a ello, ahí sigue fortaleciéndose y además con unas perspectivas, como digo, positivas, ¿no? Pero claro, pagando un precio importante. Estos daños no son gratuitos, han tenido consecuencias, que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las consecuencias de ese debilitamiento familiar o debilitamiento del apoyo que la familia debería tener? Bueno, pues en primer lugar, por supuesto, en la estructura demográfica, pero también afectan a la cohesión y al bienestar colectivo, porque en la medida en que una sociedad, que podemos avanzar ahora, cada vez está
más envejecida, cada vez con menor natalidad, cada vez con un reemplazo generacional menos viable, pues lógicamente es una sociedad que se va también debilitando. Empezando, por ejemplo, por el invierno demográfico, que ahora veremos algunos detalles, pues eso es yo creo que debería ser la primera preocupación. O sea, lo más grave que pasa en este país ahora mismo es esa falta de natalidad, en este país y en Europa sobre todo, porque hay otras partes del mundo donde, al revés, en este momento la natalidad está muy alta, ahora lo veremos, pero en Europa hay un problema endémico muy serio con la natalidad y en España también lo hay. Eso lleva a ese envejecimiento poblacional que también tiene muchas consecuencias. Es decir, esto implica muchos cambios en las políticas sociales, en los recursos que se destinan, perfectamente destinados y más que habría que destinar a las personas mayores, pero ciertamente altera un poco un equilibrio pues, que en los últimos tiempos pues, ha ido cambiando por ese envejecimiento, porque nacen menos niños y al final pues, la gente vive cada vez más. Además, vivimos en un país donde la esperanza de vida es muy alta y en una ciudad en concreto, en Madrid, que tenemos la esperanza más alta de toda Europa y una de las más altas del mundo, ¿no? Bueno, pues eso, si lo combinamos, evidentemente se produce ese efecto, ¿no? Y el reemplazo generacional pues está comprometido, como decíamos. Luego también la sostenibilidad de las prestaciones. Ya hay índices, como por ejemplo el índice Mercer, que analiza la fortaleza, por ejemplo, de los sistemas de pensiones. Bueno, pues ese índice, en este momento, a las pensiones de España les da un 30% de fortaleza sobre 100 en cuanto a la sostenibilidad y lo liga directamente a la baja natalidad. Es decir, tenemos uno de los indicadores peores en cuanto a la sostenibilidad del sistema de pensiones de toda Europa. Y es precisamente, fundamentalmente, por la cuestión de la natalidad, ¿no? Y hay otro aspecto, a continuación, que es la despoblación. Oímos muchas veces hablar de la España vacía, es una consecuencia natural de todo esto que estamos hablando, ¿no? En este momento en España aproximadamente somos 8.000 los municipios que hay en España, 8.000 y pico, pues hay 4.000 de ellos que están en situación de despoblación. Bueno, pues esto es otra consecuencia más, pues al final, indirecta o directa de ese debilitamiento familiar. Hay consecuencias sociológicas, esa desvertebración social. Una sociedad menos estructurada y más atomizada, pues es una sociedad más débil, es una sociedad menos solidaria, es una sociedad menos igualitaria, menos libre, tiene consecuencias que darían para un análisis muy profundo. Aquí solo lo esbozo, pero eso es una de las consecuencias. La desprotección personal. Estamos solos cuando una persona pierde su familia, se siente solo ante el peligro. Es decir, no tienes ese colchón que, por ejemplo, en épocas de crisis está ahí, o que en la época del COVID pues, sirvió para también, para muchas personas que a lo mejor lo llevaban peor que otras, poder tirar adelante, y también nos vuelve más vulnerables. Vulnerables no solo económicamente, sino también emocionalmente y desde muchos puntos de vista. Cuando uno está solo, no tiene una red personal. Es decir, no hay una red social, no hay una red institucional, no hay una red personal adecuadas para apoyar a la persona como tal, ¿no? Y en el contexto de la familia ofrece esa protección y esa seguridad, ¿no? Bueno, evidentemente el problema de la natalidad es evidente, la proyección es el aumento de ese envejecimiento, que ahora veremos un cuadro que lo muestra, esa baja natalidad que, por ejemplo, en Europa ha bajado la natalidad cerca de un 6% en la última década, y a nivel mundial en este momento ya hay más personas mayores que niños menores, ¿no? De 5 años. Vamos a ver ese mapa mundi muy brevemente, solamente para ver cómo en la proporción de personas mayores pues, se concentra sobre todo pues, en Europa. Vemos el color más oscuro, también en Japón y en Corea del Sur, pero vamos a fijarnos en Europa cómo verdaderamente se está produciendo ese envejecimiento de la población, mientras si vemos el continente africano es exactamente lo contrario, ¿no? Bueno, pues ahí se muestra una realidad que también es una realidad geopolítica, pero sobre todo yo creo que es un drama antropológico y social esta pérdida de
de regeneración de natalidad, ¿no?, en el mundo. El siguiente mapa también es muy ilustrativo. Bueno, pues esta es esa tasa de natalidad. Aquí vemos como Europa, por ejemplo, bueno, también otras partes del mundo, evidentemente, pues tiene esa menor natalidad, mientras que, por ejemplo, pues África no tiene ese problema, tiene el contrario, ¿no?, bueno, que no es un problema, yo creo que al revés, cuanto más hijos, porque hay una visión malthusiana de los nacimientos que consisten en que ellos creen, y ese pensamiento está muy implícito en muchas de esas agendas que antes hablábamos, que cuantos más niños nacen, pues menos oportunidades va a haber, porque, claro, a menos alimentos van a tocar y se olvidan de que nace un niño, pero nace también con una capacidad de generar, de aportar, de crear, y, por tanto, es una visión muy reduccionista que inspira, al final, muchas de las políticas, ¿no? Bueno, yo creo que esto es una gran riqueza, que nazcan tantos niños. Evidentemente, hay que solucionar problemas que hay de otro orden en el tercer mundo. Por desgracia, siguen persistiendo muchas carencias que hay que resolver. Pero el problema no es que nazcan muchos niños. Ojalá en Europa ocurriera eso, ojalá. Bien, la situación en España, por poner una gráfica, bueno, pues respecto a las ayudas que reciben las familias, pues aquí hay una comparación que muestra cómo otros muchos países, Suecia, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, nos superan en cuanto a esa inversión que se necesita en ayudas económicas destinadas a la familia, ¿no? Es claramente insuficiente. Y mientras se gasta muchísimo dinero en otras cosas de dudosa necesidad, la familia sigue recibiendo muy escasos apoyos económicos en España. Y eso es algo que hay que denunciar y que es necesario revertir de alguna forma. Y para ello es necesario poner a la familia al frente de las prioridades de cualquier gobierno, ya sea municipal, autonómico o estatal. Y aquí, a nivel autonómico, decir que, bueno, pues a mí me ha gustado mucho el planteamiento de esta sesión en cuanto a la importancia del ámbito local en el mundo del apoyo a la familia, porque los municipios, de alguna forma, han liderado esas políticas. O sea, los primeros que empezaron, y ahí tenemos a Alberto, que fue un grandísimo director general de familia, y de hecho la mayor parte de los programas que se están haciendo ahora los puso en marcha él, y también trabajó en el mundo local, en Majadahonda, creo recordar, ¿no? Bueno, pues, y yo también he tenido oportunidad de trabajar en Alcorcón, ahí competíamos los ayuntamientos en ver quién ponía más ayudas a la familia. Y eso hizo pues, que surgieran muchos ayuntamientos aprobando programas de apoyo a la familia, ¿no? Y quizá en este sentido el mundo local ha liderado ese cambio y esa respuesta a la necesidad social. ¿Por qué? Pues porque es la esfera más cercana al ciudadano y es quien ve más directamente esa necesidad que tienen las familias, ¿no? Bueno, pues por eso me ha parecido acertado. Pero las autonomías también empiezan a despertar. Bueno, pues el total acumulado de esa inversión son 800 millones de euros al año en todas las comunidades. Es muy insuficiente. Los que hemos trabajado en la administración pública y hemos tenido que manejar presupuestos, sabemos que eso es muy poco para todo el país, evidentemente, ¿no? Pero bueno, el promedio es 0,50, 0,40, es muy poco representativo y no está al nivel, como hemos visto, tampoco de lo que se está haciendo en otras regiones europeas. Ahora estamos hablando del ámbito más regional autonómico. Madrid, Andalucía están haciendo un esfuerzo muy importante en ese sentido. Luego me referiré también a La Rioja. Madrid y La Rioja probablemente son las dos comunidades que más destacan en ese esfuerzo, ¿no? También Andalucía, también hay otras. País Vasco también, hay varias, ¿no? Pero se necesita mucho más, mucho más. Se necesita también que, si avanzamos, esa disparidad regional que existe se solvente de alguna forma. En un tema tan importante como la familia, debería haber una homogeneidad y para ello tendría que haber también un liderazgo a nivel estatal que hiciera que no se produjeran esas diferencias. Es decir, que una familia de una comunidad autónoma no dependa de que su gobierno decida o no poner en marcha unas ayudas, por ejemplo, por hijos nacidos, ¿no? Y en cambio la comunidad al lado sí. Eso, en un Estado como el nuestro, debería haber una cierta homogeneidad y una cierta cohesión, a mi modo de ver. Eso es un objetivo de trabajo político, institucional y de gobierno.
homogeneizar y a ser posible al alza, no a la baja, porque a veces puede ser hasta peor, pero creo que es necesario, ¿no? Es necesario que exista eso, ¿no? Luego, pues, decir que Madrid está poniendo ayudas, estas ayudas que son 14.500 euros por nacimiento, pues ya se han beneficiado de él 30.000 mujeres, ¿no? Y yo creo que eso pues es un buen dato y esa es una línea por la que hay que seguir y por la que hay que profundizar. A nivel local, bueno, pues a nivel local yo soy concejal del Ayuntamiento de Madrid y no quiero tampoco, digamos que, poner demasiado en relieve Madrid, pero bueno, es cierto que en este momento estamos liderando esa inversión con ese programa al que también se ha referido el profesor y que pues nosotros estamos procurando, lógicamente en Madrid, repartir la riqueza entre quienes más lo necesitan. Hay muchos programas sociales, como esas tarjetas de las que hablábamos, pero también hay ayudas directas al nacimiento y hay muchas otras cuestiones que ahora muy brevemente voy a esbozar porque, según hemos podido hablar con la organización, con la Fundación, el concejal que lleva directamente estos temas quiere venir a compartirlo con ustedes. Entonces, por eso yo tampoco hoy voy a detallar más de la cuenta. Bueno, pues Madrid, aquí tenemos 253 millones, Barcelona 130 millones, Valencia 62 millones, Sevilla 53 millones, ¿no? Puede haber diferencias, pero lo importante es que ya las ciudades empiezan a despertar, las capitales aún todavía no demasiadas, pero ya hay muchas capitales que están poniendo programas importantes de apoyo a la familia. Recapitulando un poco con esta diapositiva, pues tenemos esa baja fecundidad, esas prestaciones insuficientes, esos factores sociales que al final afectan a la familia, ¿no? El retraso en la emancipación, antes hablábamos de ello. Bueno, pues es que, claro, si en este momento la media en España de emancipación son los 30 años, todos sabemos también que la fecundidad no es eterna, que las dificultades que existen también con el trabajo, con muchas cuestiones, con la vivienda que hablábamos, pues al final van atrasando mucho el tener hijos. Entonces eso también va en contra, directamente contra la natalidad, ¿no? La media en la Unión Europea de emancipación es de 26,5 años, que también es muy alta. Pero desde luego la que tenemos en España y llevamos 6 años de un gobierno que podría haber tomado alguna medida y al contrario, ese dato va empeorando año tras año y cada vez hay más dificultades para emanciparse. Este gráfico habla de esa edad de emancipación. Aquí lo vemos, ¿no? España está de las peores. O sea, fijémonos como hay otros países que incluso están en 21, 23, Alemania 23,8 y nosotros España con 30,3. Evidentemente hay un problema muy serio al que no se está dando solución, ¿no? Y bueno, yo he sido consejero de vivienda en la Comunidad de Madrid y puse en marcha un programa que es el Plan Vive, que es precisamente para ofrecer viviendas en alquiler a un precio aproximadamente un 40% más económico de la media del mercado para poder dar oportunidad a los jóvenes, pero es evidente que no se trata de que una administración haga una cosa, tienen que hacerla todas y tiene que haber una legislación que permita facilitar, abordar esto. Pero de esto no habla nadie. O sea, podemos ponernos el pleno del Congreso durante horas y horas y jamás el Gobierno va a hablar de este problema. Cuando tiene un problema, si no lo ocultas y no lo abordas. Es como cuando se maquillan las cifras del empleo y dan unas cifras y están tan contentos porque son muy buenas. Sabes que son mentira. Entonces, abordemos la realidad del problema y pongamos una solución realista, ¿no? Pues para mí esto es un grandísimo problema que afecta directamente a la familia y a la natalidad. Avanzamos. Las prestaciones en respecto a España, bueno, pues aquí tenéis un comparativo, ¿no? Antes hemos visto un gráfico. Bueno, evidentemente España, insisto, estamos por detrás y mientras este tema no se resuelva tampoco, pues verdaderamente no podemos hablar que se esté cumpliendo ese mandato constitucional y no podemos hablar y no podemos pedir a las familias que hagan más esfuerzos si las administraciones no lo hacen. Insisto, se hacen esfuerzos en otras muchas materias mucho menos importantes y esta cifra no consigue avanzar porque no hay un compromiso real en este momento por parte de la Administración central con la familia y por mucho que algunas comunidades y algunos ayuntamientos intenten corregirlo, la realidad es esa de ahí y esa realidad es totalmente negativa, ¿no? Podemos avanzar.
esa crisis de la natalidad también se ve afectada, bueno, pues por supuesto, por esta falta de compromiso, avanzamos, también una falta de apoyo a todos los niveles, pero sobre todo institucional. Muchas veces no se tiene en cuenta el esfuerzo que está haciendo una familia numerosa, no se tiene en cuenta y hay una cierta falta de sensibilidad hacia las familias. A una familia numerosa habría que facilitarle todas las cosas desde todos los ámbitos. ¿Por qué? Porque están haciendo una aportación muy importante en el problema mayor que tiene en este momento España, como digo, en mi opinión, que es la falta de natalidad que tenemos, ¿no? El proyecto familiar, pues evidentemente la gente, muchos dudan de si pueden abordarlo, porque dicen, a ver, si no tengo casa, no tengo empleo, ¿cómo voy a pensar en formar una familia, ¿no? Y eso es un drama, que eso ocurra, y ocurre. Y ahí tenemos esos jóvenes que es que no se ven, no es que no quieran, querrían, pero es que no se ven capaces de poder formar una familia, y las propias parejas, que a lo mejor ya están formadas, pues tampoco pueden tener a veces más hijos porque no tienen capacidad económica para sostenerlos. Y, insisto, no existen unas políticas que les envuelvan. No solo es un problema, y nadie va, por ejemplo, a tener un hijo porque le vayan a dar un cheque de 500 euros, y eso lo sabemos. Pero ese cheque de 500 euros, más unas bonificaciones fiscales, más un apoyo también social a la importancia de la familia y otros muchos factores sí que pueden revertir esta situación y animar a esas personas a aumentar su familia. Bueno, aquí puedo decir que pues, en la última década ha caído un 24% pues, los nacimientos, ¿no? Y ese es un dato muy preocupante, ¿no? En una sola década que caiga el 24%, pues es un dato que habla por sí solo, ¿no? Y no hay un reemplazo en España, no hay un reemplazo desde hace 35 años. Con ese nivel que tenemos de natalidad, no llegamos a ese nivel de reemplazo que tiene que estar por encima del 2% de los 2 hijos y, por tanto, pues ya también tenemos comprometido ese futuro, ¿no? Y bueno, pues frente a esto, pues eso antes hablaba de las estrategias que se han puesto en marcha. Voy a poner 2 ejemplos por estar en Madrid, que es el de la Comunidad de Madrid. Justo esos datos, que además Pablo ha mencionado también. Este dato es de esta semana, o sea, que ha aumentado el 5% la tasa de nacimiento respecto al 24%. Evidentemente, eso no se puede poner en relación directa porque existe una estrategia, pero seguro que la estrategia ayuda, seguro. Y también las circunstancias económicas. Madrid tiene unas circunstancias económicas de empleo, también a nivel también salarial y a otros muchos niveles, pues que está por encima de otras comunidades autónomas. Pues probablemente aquí vemos esa relación también, ¿no? Y bueno, pues hay una serie de iniciativas como el bono de natalidad, la red de guarderías. Bueno, pues estos que vemos aquí en la transparencia son medidas que también facilitan a las familias el poder salir adelante. Como decía, más de 30.000 mujeres han recibido ya ese bono que veíamos ahí. Por parte del Ayuntamiento, ya digo, voy a pasar muy por encima porque creo que requiere una explicación más pormenorizada que se podrá hacer en el futuro, pero aquí esta es una estrategia que va del año 24 al 29, son 1.275 millones y básicamente se refieren a la conciliación, el empleo, al apoyo a la crianza, a esas medidas que también Alberto se refería del urbanismo, ¿no? Pero que a veces también son tan importantes, ¿no? Para que las familias tengan un entorno urbano aceptable, amable, para poder desarrollar y también seguro. Y ahí hay muchísimas políticas. Ahora hablaremos de cómo desde el mundo local se pueden poner muchas políticas en muchísimos ámbitos que hacen que las ciudades también sean amigas de las familias, ¿no? Pues hagamos ciudades amigas de las familias con todos los servicios que ellas necesitan y con todos los apoyos, ¿no? Y bueno, distintas políticas familiares. Estas son las estrategias que conlleva este plan del Ayuntamiento. Yo creo que es un plan muy ambicioso, muy exigente y que además tiene una responsabilidad importante, que es que Madrid, en la capital, pues tiene que dar ejemplo de apoyo a la familia. Yo creo que en ese sentido podemos estar orgullosos, todo es mejorable. Hay muchas propuestas que se pueden hacer, ¿no?, para mejorar esta situación a nivel público, incentivos fiscales, recursos económicos, especialmente apoyos para las familias numerosas, a nivel social y cultural, campañas de sensibilización resaltando la importancia de la familia. Insisto, qué buen dato el de que los jóvenes tengan esa buena valoración, pero también sería conveniente
que es que se hiciera un reconocimiento explícito de la importancia de la familia en nuestro país. A nivel demográfico, esos incentivos que hemos visto en planes como estos y que todas las administraciones hicieran planes de natalidad comprometidas y coordinadas, porque es que esto tiene que ser un eje de compromiso desde la Administración central a la regional, a la local, porque cada una tiene sus competencias y es bueno que se complementen las distintas políticas, no que uno lo haga en un sitio, otro en otro, otro no haga nada. O sea, eso no puede ser, ¿no? Eso exige en este momento que se aborde como una emergencia nacional la necesidad de abordar el problema del apoyo a la familia y a la natalidad. A nivel político, muy importante, desideologizar la familia. No puede ser que porque algunas personas hayan considerado que la familia es una institución anticuada, y les parezca anticuada porque ellos creen que son muy modernos, se haya dañado a la familia, se haya desplazado y excluido a la familia porque a nivel ideológico a algunas personas no les ha parecido que fuera el caldo de cultivo adecuado. Probablemente porque son, desde algunas instancias, tienen el interés a lo mejor de tener una sociedad más desvertebrada y unas personas menos dependientes de su familia o menos acogidos por su familia y que dependan más de un subsidio público, ¿no? Hay un interés intervencionista que se topa con la familia como una unidad de resistencia y probablemente por eso también ideológicamente hay gente a la que no le gusta la familia, pero en el fondo luego todas esas personas se van con su familia y muchos tienen muchos hijos también y son conscientes, si fueran sinceros, de la importancia y del valor de la familia. Pues se necesitaría coherencia también y que la ideología nunca afectara a la valoración de la familia como algo esencial en nuestra sociedad. A nivel institucional, implantar una perspectiva de familia, que es establecer esa prioridad de la familia al frente de todas las decisiones, de todos los programas, de todas las políticas. Aquí hay dos gráficos, aquí vemos, ponemos en relación el balance de la población total y bueno, es las muertes por nacimiento, ¿no? Y vemos el comparativo, ¿no? Y el comparativo es muy preocupante, es muy preocupante. Cuando uno ve esto, sabe que hay un problema y es un problema que hay que abordar. O sea, porque no puede ser que haya esa diferencia, ¿no?, entre los nacidos y las personas que fallecen. Bueno, pues esto, el día que consigamos igualar esto o superarlo, pues estaremos en la buena dirección. Hoy por hoy estamos muy alejados y las cifras no mienten, ¿no? El siguiente gráfico son las 10 regiones europeas con menos hijos por mujer. El dato es de 2020, pero prácticamente no creo que haya cambiado demasiado, ¿no? Bueno, pues tenemos a varias regiones españolas, como vemos aquí, Canarias, Asturias, Galicia, Cantabria, Castilla y León, Baleares, que junto con otras de otros países están entre las 10 regiones europeas con menor fecundidad. Y ante eso, el Gobierno central no considera que esto sea un problema y una prioridad al que destinar el mayor número de presupuestos posibles, ¿no? Bueno, pues estos datos son los que tienen que hacernos ver la situación que tenemos, que es grave, y la necesidad de corregirla. Y en este momento no se están tomando las suficientes medidas para ello. Y cuando hablábamos de esa perspectiva de familia, bueno, pues en el ámbito municipal, las competencias, antes decíamos, la perspectiva de familia en el ámbito municipal, ¿no? La perspectiva de familia consiste en una visión integral de todas las políticas para que en todas ellas la política, o sea, la familia, sea no solo la prioridad, sino el principio regulador de las decisiones, ¿vale? Desde cualquier ámbito que se aborde, es decir, desde en el ámbito estatal, pues los presupuestos, las legislaciones, nivel autonómico, por ejemplo, los transportes, la educación, los mayores, la infancia, o en el ámbito local, la atención infantil, el fomento a la natalidad, la conciliación, el apoyo a las familias vulnerables, aplicar esa perspectiva de familia a todos los programas, como decía. Eso es perfectamente posible. Es posible establecer unos criterios básicos donde se destinen unos mínimos para poder marcarnos un objetivo y superar ese porcentaje del Producto Interior Bruto que se destina y aplicarlo a todo el ámbito local. Existen 3 poderes, que son el poder estatal, autonómico y el local,
el poder local, más de 8.000 ayuntamientos, como decía, podrían perfectamente asumir una perspectiva de familia en la toma de decisiones, igual que hay otras perspectivas, que son incluso informes que nosotros los que estamos en la gestión tenemos que aportar. Hay muchas perspectivas que todas son positivas. ¿Por qué no una perspectiva de familia? Una perspectiva de familia que establezca unos mínimos presupuestarios, unos mínimos de programas que, por ejemplo, se destinen a mayores, a la infancia, a las familias más vulnerables, al apoyo a la natalidad. Sería muy sencillo establecer un documento de mínimos que cualquier administración local, pero también de cualquier otro ámbito competencial, pudiera abrazar, incluso, como decía antes, una vez despojado de los prejuicios de carácter ideológico, ¿no? La familia es de todos, no es de unos concretos, ¿no? Y no debería tener que ver con la ideología. En este punto, sí me gustaría recalcar la importancia de las personas mayores. Yo creo que son la base de la fortaleza de la familia y, aunque sean los que por su edad tengan a lo mejor menos esperanza de vida, son la gran esperanza de la familia. Son, yo creo, la gran fortaleza que tienen las familias y probablemente una de las claves de por qué siguen sobreviviendo las familias pese a este contexto tan hostil, los tenemos en las personas mayores, ¿no? Pues la valoración de las personas mayores y de lo que aportan, pues también es muy relevante, ¿no? Por eso también cuando se toman decisiones, y con esto termino, está muy bien, por ejemplo, conseguir media hora más para poder conciliar, pero repercutes en que esas personas mayores se tengan que jubilar más tarde para poder hacer eso. ¿Por qué siempre todo, o cuando hay una crisis, son las personas mayores las que acaban al final ayudando a los hijos porque no pueden pagar su vivienda? Al final todo acaba repercutiendo en los mayores, ¿no? Y sin embargo no pensamos suficientemente en los mayores, en una sociedad además que, como digo, cada vez está más envejecida y donde, hablando del factor económico, la silver economy, que se llama, cada vez es más potente, ¿no? Bueno, pues eso no está correlativo a la valoración social, que muchas veces la mejor manera de demostrar el respeto, el compromiso, el apoyo desde las administraciones es poniendo recursos. Es la manera más clara, aunque sea menos romántica, pero es la manera más clara y más tangible de expresar ese apoyo y ese reconocimiento que en este momento, insisto, todavía es insuficiente. Así que nada, muchísimas gracias por escucharme. Gracias. ¿Me quedo aquí? Bueno, ahora tú tienes que salir también. Que... Ahora ya... la parte de... bueno, interesante también, que son las preguntas. Yo quiero agradeceros, de verdad, porque ha sido... he recibido, cuando estaba ahí sentado, he recibido mensajes de gente de la sala diciendo qué nivel de ponentes habéis traído hoy. Ha sido francamente buena. Tengo que decir que la red de municipios por la familia, nacimos, Ángel, hace 14 años, ¿no? Pues David fue padrino de esa puesta de largo, de esa constitución de la red de familia, y desde entonces, yo le he oído muchas veces, pero te vas creciendo, ¿eh? Vas aprendiendo muy bien, te vas a sacar en procesión por los municipios para que vayas explicando lo que tal, ¿no? Entonces, ahora en el turno de preguntas, si queréis empiezo yo. Yo sí tenía una pregunta diciendo que, bueno, en base a vuestra ponencia, si sería adecuado, desde el Partido Popular, y lo digo porque, bueno, eres miembro del Partido Popular, sería adecuado comprometerse por parte del Partido Popular a crear un Ministerio de Vivienda o desde la Comunidad de Madrid a crear siempre la familia. Es verdad que ha sido muy importante. Cuando yo entré no existía la Dirección General de Familia, se creó, siendo yo director general, creamos la Dirección General de Familia, pero se queda corta una Dirección General. ¿No sería importante esa predisposición del Gobierno de la Comunidad de Madrid a crear una Consejería de Familia donde se defienda precisamente lo que tú has dicho? Cada uno de los puntos que tú has tocado sería la hoja de ruta de esa Consejería de Familia. Entonces, crear un Ministerio de Familia o, si no, una Consejería de Familia específica para atender todo esto. Bueno, pues sí, por supuesto, creo que sí. Creo que es probablemente sería el ministerio más importante. En este momento, no sé cuántos ministerios hay. Creo que son 17 o más, 23. Bueno, ¿hay algún ministro por aquí? Porque puede ocurrir tanto. Pues imaginemos, el de la familia sería un ministerio vital. Yo antes venía pensando que también haría falta
un puesto que fuera el defensor de la familia. O sea, alguien que verdaderamente, igual que en su día había un defensor del menor, que no sé por qué se suprimió, bueno, se suprimió porque también por costes y porque era un momento de la administración donde se están recortando organismos porque había una situación económica complicada. Pero bueno, espero que en el futuro se pueda reponer. Pues un defensor de la familia que, por ejemplo, se encargara de apelar ante las distintas administraciones de la necesidad de poner en marcha unos programas o de atender a las familias de una forma que no tengan que estar recorriendo un camino burocrático horrible, simplificando con una ventana única destinada a las familias. Es decir, se podrían hacer tantas cosas con una entidad como la que tú planteas, o como esta que yo digo, o las dos, porque es todo lo que sea apoyar a la familia siempre va a ser positivo, que merecería la pena, por supuesto. Estoy de acuerdo con lo que ha dicho David. Vamos, creo que por H o por B, los gobiernos, sean de la ideología que sean, deben de observar a la familia como principios y valores por la teoría de la unidad productiva que hemos comentado, por cualquier asunto. La familia no puede ser ignorada y no es patrimonio ni de unos ni de otros. Me ha encantado que honestamente él ha dicho, hay que desideologizar. ¿En qué lío me he metido? Pues eso. Hay que quitarle ideología y quitarle peso a la familia. Y él no gana nada diciendo eso. Me ha parecido muy honesto por su parte. Y es que es eso. Hay distintos modelos de familias y hay mucha gente también de izquierdas que no le está gustando cómo se está tratando a la familia en los últimos tiempos. Ojo, yo creo que en la actualidad, de verdad, las familias son unos héroes. Hoy justo era el cumpleaños de mi madre, como decía, y la verdad, esas generaciones del 40 al 60 son las que han levantado España, se han metido en problemas y han tenido familias con muchos hijos y les debemos mucho. Y también me ha gustado porque parece que habíamos hablado, nos hemos complementado estupendamente, no hemos coordinado nada. Y también creo que hay que educar a los jóvenes de verdad y yo me incluyo todavía como medio joven, somos muy narcisistas, estamos muy metidos en el yo y tenemos que ser más generosos, y la generosidad pasa por tener una familia, de verdad. Cuando uno tiene un hijo, se te va el ego a lo bestia, porque es que, claro, el primero ya es él. Yo que tenía ego, ya no sé dónde lo dejé, con 4, pues. Pero creo que viene todo también muy de lo psicológico. Estamos las redes sociales están haciendo mucho daño, estamos metidos en el individualismo y retomando un poco el hilo de David, nos quieren divididos y la familia viene muy mal, porque la familia aglutina, la familia ordena, la familia da coherencia y la familia da proyecto. Y estamos en un momento que ideológicamente y de pensamiento estamos a la intemperie y es preocupante. Que no acabo de contestar a la pregunta, pero bueno. Buenos días. Soy Mercedes Coloma, he sido portavoz del Foro Español de la Familia y presidenta de COFAPA, Confederación de Padres y Madres de Alumnos. Soy madre de familia numerosa. Mi marido es ginecólogo, con lo cual sé muy bien de lo que estáis hablando, porque claro, luego la gente llega al ginecólogo como si fuera Lourdes, ya con casi 50 años para tener su primer hijo, ¿no? Y el ginecólogo pues no puede hacer magia. También tengo un íntimo amigo que es arquitecto y es espeluznante, porque claro, lo que a él le solicitan ahora es hacer casas para una persona, un perro y un gato. Ya está. Entonces, es verdad que el otro día salía un estudio de cómo se han duplicado o triplicado el número de mascotas por el número de niños, ¿no? Y también tengo un hijo de 30 años que por fin se va a casar. Con lo cual estoy dentro de todo lo que vosotros, todo lo que estáis hablando, ¿no? Entonces, me ha encantado la exposición de los dos, tanto de David como, pero creo que os falta lo de siempre, que es el tema
de la comunicación. Vamos a ver. Estamos en el mundo de la imagen. Estáis haciendo cosas súper importantes, tanto David como Pablo, pero no lo transmitís, la gente no se entera. Esto de los 1.500 euros para el niño no sé qué, lo de no se entera la gente. Entonces, tenemos que ir a hablar bien de las cosas buenas, que se sepa lo que es tener una familia, pero con publicidad, con películas, con anuncios. Yo sé que hace poco los propagandistas hicieron un anuncio o algo, estaba en las marquesinas de los autobuses, lo guay que es tener una familia. No podemos esperar que el gobierno cambie porque no va a cambiar. Y aunque cambie, venga otro, a lo mejor tampoco hace nada. Entonces, tenemos que ir a la imagen, a la publicidad, a invertir eso en metro, en marquesinas, en cosas y hablar de lo que es la familia. Porque mucha gente de ahora joven es que ya no saben ni lo que es, porque estamos en una cadena de familias ya desestructuradas que, por desgracia, es un mal extensivo. Claro, la gente no cree ya en las relaciones para siempre, no cree. No cree en el valor que tiene tener hijos, te ven como un pringao o pues vaya tal, pues yo prefiero, claro, si yo me hago una cuenta de Instagram, tengo no sé cuántos seguidores y gano 40.000 euros al mes, pues te ven como un pringao, lógicamente. Entonces, todas esas cosas, ya que no podemos hacerlo cambiando un gobierno, cambiando leyes, tal, por favor, que se sepan que las estáis haciendo, que se comuniquen. Que creo que yo ahí es algo que os falta. Gracias. ¿Tú eres arquitecta o directora de comunicación o asesora? Que no me he enterado. Tengo un lío. ¿Tú qué eres? Porque no. Eres una comunicadora tremenda. Bueno, sí, a mí me dicen que por qué no me dedico a la política. Estoy abierta a cualquier sugerencia. Pero no, es que llevo muchos años de verdad peleando por estos temas. Yo empecé en el Foro de la Familia cuando nadie sabía lo que era el Foro de la Familia, luego fui presidenta de COFAPA, Confederación de Padres de Alumnos, y estoy harta de hablar con políticos de estos temas, pero es que nadie va a la esencial, que es la comunicación. No sirve de nada que hagáis muchas cosas si no lo comunicáis y no se ven. Ese es problema tuyo, ¿eh? Ese es problema nuestro. Yo ahora estoy en otro lado. Que todo lo que pero has lo dicho... comparto. Hay un problema de comunicación, ¿eh? Ya después de haber metido un poco así... comparto contigo ese análisis y además todo lo que has contado yo creo que aporta mucho a lo que estamos hablando, ¿no? Y efectivamente también antes cuando hablábamos de la pérdida de valores, ¿no? Evidentemente la pérdida del valor del compromiso afecta directamente a la capacidad para formar una familia. Y de hecho en este momento creo, si no me equivoco, que el dato que hay en este momento es que el 50% de los matrimonios acaban en separación o en divorcio. ¿O más del 50%? No, creo que más. ¿Has oído? Es que además hoy en día se vende el Sí. no tener compromiso con nada. Sí. Te apuntas al gimnasio, no hay compromiso, no hay permanencia. Sí. Te haces un seguro de no hay permanencia. Es que hoy en día no permanece nada. Y en la vida lo importante es lo que permanece. Pero claro, hay que hablar de las cosas buenas y bien, con claridad. Claro. Y sobre la comunicación. Por desgracia, tenemos que los medios de comunicación en los últimos tiempos han puesto en marcha muchos programas, sobre todo a nivel ya no informativo. Cuando hablamos muchas veces de la manipulación siempre pensamos en lo informativo, pero la mayor parte de la manipulación que a veces se produce por parte de determinados medios o determinadas producciones audiovisuales es a través de la ficción. ¿Por qué? Porque la ficción ofrece arquetipos que para muchas personas se convierten en referencias. Entonces, claro, no es lo mismo que cuando yo era pequeño veía una serie que era con 8 basta, me parece que se llamaba, que ver La Isla de las Tentaciones. A lo mejor hay valores distintos en unas y en otras, ¿no? Es muy interesante la manipulación a través de la ficción, me Claro. lo he apuntado. Yo creo que tenemos que ir, de verdad, vuestra labor es muy importante, pero ya tenemos que ir al nivel del dinero privado. O sea, hay gente ahora que invierte su dinero en que haya películas con valores. Estamos viendo películas en cartelera que hacía siglos que no veíamos. Oye, pues hacemos lo mismo, invertimos dinero privado en publicidad en todas las marquesinas de los autobuses, en el metro, en los autobuses. Te digo yo que eso, vamos, que sí, que se llega a la gente. Yo creo que sí, que ese es el camino. De todos modos, un último matiz respecto a la comunicación. Ocurre también en la política, ¿eh? Al PP siempre se le reprocha que no comunicamos bien. No. Hay una razón, hay muchas razones, pero por poner una, los valores que defendemos nosotros no son fáciles a veces. Es mucho más fácil los contrarios. Claro. Es decir, por ejemplo, si tú hablas de disciplina, a lo mejor al profesor le va a parecer bien,
pero al alumno le va a parecer mal. Mira, Algunos alumnos, a muchos van a entender que es positivo. Quiero decir que son valores más difíciles. Por ejemplo, a nivel económico, unos hablamos de equilibrio, de austeridad, de no derrochar el dinero público, etcétera. Y otros hablan y verbalizan de derechos, que hay que endeudarse y que ya lo pagará otro, ¿no? Y que el dinero público no es de nadie. Efectivamente. Por tanto, volvemos a lo mismo. La disciplina económica es más difícil de vender que la otra. Yo reparto dinero a todo el mundo y ya está. ¿Que eso va a generar un déficit, una deuda o lo que sea? Bueno, pues ya lo resolverá otro, pero yo hago eso, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que a veces nuestros valores, aun yo creyendo, respetando la opinión de cada uno, pero yo considero que son mejores, son más difíciles de vender en una sociedad donde además todos son inputs muy breves, donde no hay posibilidad a veces de explicar las cosas. Entonces, son mensajes donde ahí es muy difícil pelear con eso. Perdona, David, yo soy orientadora familiar y ahora, por ejemplo, tengo que ir a hablar a un colegio de padres aborrecentes, adolescentes, sobre el tema de la autoridad. La autoridad está fatal vista. Vamos, hoy en día pero es que tenemos que educar en la diferencia y no tener ningún complejo. Y yo creo que hay muchísimo complejo. Mirad lo que ha hecho Trump. Es que ha llegado y en 0, parece que lleva años gobernando. Entonces, tenemos muchísimo complejo de lo que es políticamente correcto. Yo me acuerdo cuando hablaba con Sandra Moneo, de vuestro grupo, me decía, ¿y tú les has dicho eso a los del PSOE? Porque claro, yo hablaba con los de todos los sindicatos, tal. Es que hay que hablar con claridad, hay que decirlas, llamar las cosas por su nombre y ya está. Igual que lo dicen ellos, lo decimos nosotros. Yo me acuerdo en un programa, perdóname, ya termino, en un programa en Telecinco, en Prime Time, que yo le dije a Jordi González, era el programa de la Noria, yo me siento discriminada porque soy heterosexual, porque encima estoy casada con el mismo desde hace 38 años, porque encima soy católica, porque encima tal, me siento discriminada y yo pago impuestos igual que todos los demás, porque voy a tener que ser menos. Entonces, os falta un poquito de menos complejo, o sea, hay que hablar un poquito más cañeros, yo creo, pero gracias. Hola, yo soy Sonsoles Palacios, soy concejal en el Ayuntamiento de Torrelodones de Servicios Sociales, Familia y Mayores y me he dedicado también a la enseñanza toda la vida. Yo creo que también hace falta, me ha encantado lo del que haya un tema nacional, como un liderazgo nacional en cuanto a familia, no dividido por comunidades autónomas que creo que lo único que hacen es dividir el propio concepto, que es un concepto que no se puede dividir, porque la familia es un concepto ancestral y es un concepto, a mi entender, eterno. Entonces, dividirlo políticamente por comunidades autónomas ya es un fallo garrafal de lo que es la nación española. Por otra parte, creo que se nos olvida una parte muy importante y es la educativa. La educativa es fundamental ahora mismo en los colegios españoles. La ley ya sabemos que ha cambiado 8 o 9 veces, ya no sé, pero la ley y en todos sus textos, en todos su programa, hay que perder ese complejo e ir a textos donde la base ancestral de nuestros ancestros, de España, de nuestra historia, de nuestras virtudes, de lo que ha sido la hegemonía cristiana, de lo que ha sido el concepto, que no tenemos por qué, opino como tú, no tenemos por qué avergonzarnos, explicarlo porque ya ha pasado. Y eso es la unión, porque eso es lo que han vivido nuestros tatarabuelos, nuestros bisabuelos, y yo creo que la enseñanza está perdiendo, está equivocando a los niños, está equivocando a estas generaciones donde les hablan de 80.000 familias, donde hablan de 80.000 géneros, de donde hablan de conceptos que no tienen que ver en realidad con lo que después nosotros vivimos en nuestras casas o lo que han vivido estos niños. Entonces yo eso creo que las políticas de familia unidas a la enseñanza tienen que ser absolutamente vitales y deben ir unidas de la mano. Y después hay dos políticas de la Comunidad de Madrid que yo no entiendo. Hay dos cosas, son dos pequeñas críticas o dos grandes críticas, si me permitís. Esa es la comunidad, tú estás en claro, el ayuntamiento, tranquilo. Dentro de que me ha gustado.
Una, si el grado de natalidad en España y el casamiento, o sea, el grado de natalidad, no el casamiento, si una mujer quiere tener hijos y estamos ahora mismo en una media, como dice aquí la señora ginecólogo, que está entre los 33 o los 34 años, pues la Comunidad de Madrid está dando unas becas muy importantes de ayuda a la natalidad, pero que llegan hasta los 30 años, con lo cual pues se nos queda un plus de mujeres que esas becas no las van a recibir. Entonces yo creo que esto lo deberíais mirar, porque al final estamos dando muchas becas, pues oye, yo perdona que os diga, pero a muy poca gente española, porque la gente española pues estamos teniendo los hijos mucho más tarde. Entonces me parece un fallo importante que la Comunidad de Madrid debería mirar. Y después tampoco he entendido mucho que esa semana en el Congreso la ley trans, o en la Asamblea, perdón, no, en el Congreso ha sido, ¿no? El concepto que tiene la Comunidad de Madrid sobre la ley trans, sobre los menores. Creo que esto tampoco favorece, es un concepto muy político, pero sí que está metido en la familia, que influye muchísimo, porque los padres hay muchas veces que no tienen una toma de decisión sobre problemas muy importantes en hijos muy pequeños, que también desvirtúa el papel de los padres como gerentes y como cuidadores de sus propios hijos, porque los padres sí que somos dueños de nuestros hijos, no el Estado, hasta una determinada edad por lo menos. Entonces yo creo que esto también es algo que deberíamos dejar a las familias. Creo que el Estado a veces se mete demasiado en la familia. Creo que los padres somos suficientemente inteligentes para saber qué es lo que nuestros hijos pueden tener o pueden desear, o lo que nosotros consideramos que es importante para ellos, y creo que este tipo de cuestiones no deberían tratarse a nivel político o forzarlo de esa manera, o impedir que un padre pueda intervenir en una determinada edad, como si una niña, por ejemplo, con 16 años aborta, pero yo la tengo que hacer una autorización para irse a Toledo. Entonces son cosas que a nivel familiar no nos ayudan a los padres. Muchas gracias. Es que tiene razón, entonces no hay poco debate. No, a ver, yo es que estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho. Volvemos también al tema de la educación, los valores. Creo que es que me ha gustado mucho lo que ha dicho David. La ficción está perjudicando mucho. Estamos en un momento, Occidente está en una crisis de identidad terrible, ¿no? Yo hace unos días leía un libro de Eduardo Olier que os recomiendo, La debacle de Occidente, ¿no? Y expresaba eso, ¿no? La crisis de identidad que tenemos, y esa crisis de identidad nos afecta mucho, y los colegios tampoco están sabiéndolo hacer bien, porque yo no estoy contestando a ninguna pregunta y me vais a echar y no me vais a volver a llamar, pero bueno, quiero también expresar una serie de ideas, ¿no? Ahora mi hijo con 11 años tiene que usar la tablet, las malditas pantallas, el scroll que eso lo he aprendido por Bulchihan, ¿no? Que os recomiendo encarecidamente, ¿no? Con la sociedad del cansancio, ¿no? Eso de estar bajando la pantalla todo el rato es infinito, ¿no? Y la educación tiene tanto por hacer. Este mundo virtual en el que están sumidos los niños, ¿no? Y al final te conduce al narcisismo, al ego. Y repito, o los gobiernos toman medidas o vamos a estar en una sociedad muy individualizada que no favorece a nadie, ni a izquierdas ni a derechas. Me ha gustado mucho reiterarlo, ¿no? La familia no es patrimonio de nadie y nos estamos haciendo trampas en el solitario. Luego también lo del tema de la edad, eso me ha llamado la atención para mal, ¿no? Unas ayudas que son hasta los 30 años, ¿no? Has dicho, yo tengo 4 hijos, ninguno lo he tenido con 30. Eso sí, no he parado, claro, tengo un estrés importante, pero eso es otro tema. La Virgo manda mucho en casa y es una Virgo y
y bueno, en otra época, en otra vida miré con una piscis, pero bueno, pero a lo que vamos, ahora me pongo serio, no se están transmitiendo los valores adecuados y yo no sé si lo de antes era lo bueno, pero lo de ahora no es lo bueno, lo tengo clarísimo. Estamos instalados en una mediocridad narcisista con nuestros salarios de mierda, con perdón, donde la clase media, que es el motor, no consigue subir y lo vamos a y se va a pagar, se va a pagar. Luego ese es otro tema, las malditas redes, la sensación de que todo el mundo le va fenomenal y todo el mundo está insatisfecho. O sea, creo que las consultas en los psicólogos están disparadas. ¿Por qué? Porque no hay valores. Cuando hay valores, uno tiene las cosas claras y lo que pasa es que, claro, no está de moda hablar de los autores de los que hay que hablar. Gusta más unos que otros. Yo recomiendo a todos leer Libertad y Autenticidad de Luis Rosales. Un tocho, 30 páginas, que cuesta mucho leer, pero ahí te da la esencia de la vida. Y es que en la esencia de la vida hay que tener un proyecto, una coherencia vital. Y la coherencia vital es, si uno se encuentra con la persona adecuada, tener una familia y tener un proyecto. El yo no conduce a nada. Y perdón, porque estoy divagando y no me vais a volver a llamar. Bueno, yo muy brevemente. Respecto a la primera parte que decías de la educación, estoy totalmente de acuerdo. Respecto a lo de la edad de las becas, yo conozco muchos programas en donde hemos ido subiendo las edades progresivamente, incluso, por ejemplo, en los de acceso a la vivienda joven. Al final ya el concepto de joven empieza a desdibujarse un poco, ¿eh? Pero claro, tienes que llegar a quienes tienes que llegar. Sobre otro tema lo desconozco, con lo cual no voy a opinar. Y muy brevemente, si me permitís, por volver a lo de la comunicación, yo toda la vida me he dedicado también a la defensa de la vida, ¿no? Y ha habido dos cosas que últimamente me llamaron la atención desde ese ámbito de la ficción para bien. Uno fue una película que recomiendo a todos que se llama Juno, que es una película muy provida, ¿no? Y probablemente quien la hizo no tenía una intención de hacer una película provida, pero le salió la película más provida que yo he visto nunca, ¿no? Y otra anécdota, y es que probablemente eso ha influido en más gente que todos los artículos o todas las manifestaciones o otras cosas que se quisieran hacer, ¿no? Y fue en La Casa de Papel, esta serie que todos sabemos cuál es, pues como coincidió que estábamos todos encerrados en el COVID, pues ya mucha gente acabamos ya viéndolo por desesperación, ¿no? Bueno, pues hay un momento donde hay una chica que se plantea abortar y uno de los delincuentes, pero que es uno de los delincuentes que más empatía generan, ¿no? con el telespectador, ¿no? Pues le da unos razonamientos sobre por qué no debe hacerlo que mejor expresado es imposible. Y eso en Netflix, ¿no? Que muchas veces también decimos. Bueno, por eso digo que muchas veces no sabes dónde salta algo que puede iluminar a mucha gente y que puede cambiar o puede ayudar a tomar decisiones desde el ámbito emocional más que desde el ámbito racional. Hola, buenos días. Soy Marta, he sido concejal en el Ayuntamiento de Parla, ahora soy farmacéutica, que luego contigo hablaré del precio de los fármacos, pero eso es una cosa entre tú y yo. Vale. Hombre, más que preguntas, la verdad es que son reflexiones. El agradecimiento, sobre todo, a estas charlas, porque nos enriquece bastante. Demuestra que hemos cometido muchos errores cuando hemos estado en política y estamos aprendiendo más ahora que a lo mejor cuando estamos en política activa, que eso también es importante. Pero sí que es verdad que nos damos cuenta que la familia, yo creo que no la tenemos tanto en cuenta, primero porque no son políticas que son de rápidos resultados. Son políticas que se tienen que hacer a largo plazo. Y ahora mismo estamos hablando de la inmediatez, de la rapidez, y yo creo que en ese sentido las políticas, este tipo de familia, la familia, que es el centro, y lo estamos demostrando que es importantísimo para todo, no es para ir para mañana, no es plantar una plantita y que lo vemos qué bonito para que mañana nos vote nuestra gente.
Eso por un lado. Luego están las políticas transversales, que no las tenemos aplicadas en un municipio, no las tenemos aplicadas en la política real. Volvemos ahora al individualismo. Yo hago esto en mi campo, pero no tengo en cuenta el de al lado. Y si tú me dices algo, no lo voy a hacer porque a mí no me va a repercutir. Eso también son políticas que habría que empezar a tenerlos en cuenta, que todos sumamos y tendríamos que tener mesas de diálogo entre los propios compañeros cuando hacemos políticas en un municipio o en una consejería, que yo seguro que lo están haciendo ahora y lo están haciendo bien. La clase media, fundamental, porque tenemos muchas políticas para la gente vulnerable, pero los que estamos sustentando el país somos las familias de la clase media, donde cada vez estamos hundiéndonos más. Pero ¿qué ocurre? Que parece que tenemos un gobierno que solamente queremos un país de pobres. Si los pobres se supone que vota a la izquierda, pues entonces vamos a hacer más pobres. Así que nada, que muchísimas gracias por estas charlas, que a mí cada vez me gustan más, voy aprendiendo, abro la mente, que es importantísimo abrirla, y nada, y a mí muy agradecida a vosotros. Gracias. Gracias a ti, que además fuiste una gran concejala y siempre has sido una de las personas que más ha defendido la familia en nuestro partido y en tu ámbito profesional también, así que de verdad que gracias y enhorabuena. Hola, buenos días. Soy José Antonio, soy el coordinador de Fundación SAMU aquí en Madrid. Bueno, primero agradecer porque creo que ha sido muy instructiva y muy relevante la charla en conjunto. Con la Ley de Contratos del Estado, en algún momento he tenido que utilizarla y ha sido una verdadera locura. O sea, que si la cambian es probable que a lo mejor sea mejor. No Seguramente. No lo sé. De cualquier forma, hilo esto con una cosa que se ha dicho aquí, lo ha dicho aquí esta señora, y es que las políticas de ayuda, todo tal, que debería dejarse a los padres que hicieran con los hijos lo que ellos quieran. Yo ahí marcaría una línea muy importante, y es que las políticas de Estado que están financiadas con el Estado, también el Estado debe de fiscalizar hacia dónde van esos medios. Es simplemente como un objetivo de la propia ley de contratos, ¿no? No estoy en contra en parte de lo que ha dicho, pero sí que puntualizar un poco eso, ¿no? La familia se enfoca siempre hacia el tema de la natalidad y creo que es fundamental. Yo quería tener una familia más amplia. Cuando llegué al segundo hijo dije, no puedo más, y aquí paramos, ¿no? Y realmente... Pero ella no era Virgo. ¿Perdón? Ella no era Virgo, ¿no? Ella no es... El mío es Virgo, ginecólogo es Virgo. No era Virgo, era muy cabezona y al final nos hemos divorciado. Pero el problema no fueron los hijos, fueron otras cosas, ¿no? Es cierto que se enfoca todo hacia los hijos, o la gran mayoría hacia los hijos, pero quiero hilar con una cosa que ha dicho David que me parece muy interesante, ¿no? Y es enfocarlo también hacia la ancianidad. Hablamos de familia y siempre lo enfocamos a los hijos, y nos olvidamos de la familia un poquito más extensa, los padres, los abuelos y tal, porque a mí me parece que venimos de una sociedad muy mediterránea, muy de familia extensa, y habría que fomentar un poquito más la integración de los padres, abuelos en las familias, no tanto en las residencias de ancianos, y sí en esa familia un poquito más extensa, ¿no? Yo creo que las políticas estatales, municipales, autonómicas, tienen que estar totalmente coordinadas por ley, porque si no es imposible. Y hay una cosa que yo recriminaría a lo que ha dicho Alberto, y dice una consejería de familia o un ministerio de familia. Cuidado con esto, porque puede salir a continuación el Ministerio de Familia desestructurada o la Consejería de Familia desestructurada. O sea que hay que llevar cuidado, ¿vale? Muchas gracias. Sí, a ver, quiero hablar de esto porque es un tema muy preocupante, claro. Vamos camino de tener personas mayores a nuestro cargo. Yo ahora en el sector público ocurre mucho, tampoco voy a hablar de mi caso concreto, pero te prometen un equipo, el equipo va cojeando, se va cogiendo bajas, reducciones y tal. Yo tengo 4 personas a mi cargo y en 3 años no las he visto nunca todas juntas. No sé si se conocen.
a día de hoy vino el otro día y por fin estamos los 4, y a lo mejor ya el que dejo de estar soy yo, no lo sé porque ya me noto extraño. Pero una de esas personas ha tenido que dejar también el trabajo, aparte de por sus problemas personales, porque no tenía con quién dejar a las personas dependientes, a una madre y demás. ¿Qué ocurre? Que en esto además nos estamos haciendo muy egoístas. Yo no quiero valorar nada porque no sé cómo voy a ser. No sé cómo voy a ser. Pero es un grave problema porque las personas en la actualidad, tú que tienes los datos, ¿con qué edad te mueres ahora en España de muerte natural? Es 84. Tenía el dato, es que 84. Y estás perfecto de cabeza y estás perfecto de todo. Entonces, es un grave problema, pero claro, los recursos son limitados. Decimos, hoy vamos a hablar de la natalidad, las personas mayores, ¿qué? Y luego, repito, el modelo empresarial en España, no estoy de acuerdo, no sé si estoy de acuerdo o no con la reducción de la jornada laboral, pero sí voy a decir una cosa, es importantísimo que haya flexibilidad. O sea, el teletrabajo no puede ser demonizado. Yo abogo por la flexibilidad, cosa que no existe. En el sector público es muy difícil explicarle a una persona, mira, yo soy abogado, voy a recurso, voy a tal. Yo hay días que trabajo 12 horas y otros días mi jornadita son 7 horas y media. Déjame trabajar 6. Pero colapsa todo, o sea, se colapsa todo. No somos razonables. Y por cierto, decía que siempre hablamos de seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad, libertad. Decía García Enterría, el mejor abogado administrativista de España, el principio de la razonabilidad es un principio importantísimo. Y en España lo primero es que no somos razonables. Y digo no somos, me incluyo yo, hay mucha falta de razonabilidad. Yo, para no dar explicaciones, cuando tengo algo como esto o el otro día que me invitaron a un desayuno de contratación pública, tengo 30 días de vacaciones por convenio, prefiero cogerme el día para no dar explicaciones. Cuando a lo mejor, oye, déjame trabajar, hago 6 horas, la próxima semana hago 10. Prefiero cogerme el día. Y en vista de lo visto, he hecho bien, claro, hoy me lo tenía que coger. El tema de la conciliación, eso es mentira, no se puede conciliar. ¿Por qué? Porque tiene que haber unas prioridades en orden. Y la prioridad es que primero tu familia y luego el trabajo. Y no, primero trabajo, segundo trabajo, cuarto trabajo y cuando estoy hecho una zapatilla rusa, entonces la familia. No, porque no es justo dar lo peor de nosotros a la gente que más queremos. Entonces lo de la conciliación no existe. Y yo ahora que he estado en Viena con mi hijo, porque bueno, le despedíamos, despedida de soltero tal familiar, nos ha impresionado que en Viena a las 6 de la tarde está todo el mundo con su familia. Es que cerraban todo. No, cerraban las tiendas, cerraban todo. No, es que aquí hay que conciliar, que aquí lo primero la familia, tal. Y es verdad que es otra cosa que hay que cambiar la mentalidad porque es que lo llevamos crudo, vamos, es que no existe la conciliación. Bueno, yo me ha parecido muy interesante todas las reflexiones, ya las ha comentado él, y a él felicitarle que aunque no ha sabido decir desideologizar, se ha dicho muy bien racionalidad. Y eso pues es una mejora que te felicito. Bueno, iba a contar una anécdota. Estaba a punto de ponerme casi la misma corbata que él y por eso no paro de mirarle, porque digo, si llevamos a ponernos la misma corbata la liamos. Por eso es que es del mismo tono. Luego os mando una foto luego. Bueno, para ir acabando en hora y no entretenernos más de lo debido, tomo yo la palabra. A mí me gustaría que cerraras con unas palabras solamente, que cerraras tú el acto. Deciros que la siguiente sesión será, no sé la fecha exacta, 28 de marzo con Enrique Ruiz Escudero, que vendrá, y nos falta el ponente académico, que ya os lo diremos. Quería agradecer
Que estas jornadas se celebren, pues tiene un trabajo importante y quiero dar las gracias a todas las personas con las que trabajo para que esto se pueda celebrar, desde José Ignacio, Ángel, Jesús, Elsa, bueno, todos los que estáis aquí, Conchita, por supuesto, José Luis, Javi, que está con la cámara, José Pablo, muchísimas gracias porque al final tiene un trabajo inmenso el poder llevar a cabo estas sesiones, lleva mucho trabajo. Y luego deciros que ya llevamos muchos años con la red, ya lo he dicho varias veces, pero sí estamos terminando de editar un libro de ponencias, que son en el último año y medio, pues las ponencias que han venido, que han sido todas ponencias francamente buenas. Y vosotros iréis para el siguiente libro, porque iremos recogiendo las ponencias, porque creo que, aunque las tenemos grabadas, aunque bueno, pues están a disposición de todo el mundo, pero creo que recogerlas en un libro, bueno, pues son muy interesantes. No solamente por las ponencias, sino, como habéis visto, por las intervenciones de las personas que vienen a las sesiones. Es verdad que hay sesiones que vienen más gente, otras vienen menos. Bueno, pues así es la vida. Y así son. Pongo cara de preocupación porque David lo tiene todo hecho, pero yo tengo unas notas, ¿eh? Eso he puesto esa cara. Yo tengo que trabajar ahora, ¿eh? Después me va a tocar trabajar después. Pero pues daros las gracias a todos los asistentes, de verdad, las preguntas, el diálogo que se genera es riquísimo. Al tema del Ministerio, creo que la situación de las familias desestructuradas y reconstituidas, pues es una situación familiar que también entrarían dentro del Ministerio, creo que sería tal. Pero yo creo que va a ser una de los puntos que vamos a trabajar desde la red, ¿no? Intentar empezar a generar esa voz de crear un Ministerio de Familia, incluso una consejería específica, pero porque ya tendríamos hasta el posible ministro. Va a ser, el posible ministro sería David, y así lo propondremos, ¿no? Porque no conozco, hay mucha gente que habla de familia, muchísima gente, pero con más convencimiento que David he visto pocas, Entonces, bueno, pues como ministro pues te nombraría. En fin, y por mi parte nada más, agradeceros a todos y hasta el próximo día 28, que vendrá Enrique Ruiz Escudero, y le cedo la palabra a David para que cierre ya el acto. Pues nada, yo muy brevemente ya, porque ya he hablado bastante, dar las gracias a la Fundación, a la Universidad, por esta oportunidad de compartir estas ideas y esta preocupación que tenemos todos los que estamos aquí. Yo creo que si en España hubiera más gente como las que estáis aquí, que muchos me consta que trabajáis también en estos ámbitos y tenéis pues ese deseo de que se mejore la valoración de la familia, la defensa de la vida, etcétera. Si hubiera más gente, yo creo que, así como vosotros, España sería bastante mejor. Y lo importante es que vosotros ya tenéis esa luz encendida y ahora hay que transmitirla, ¿no? Y por eso es tan importante este tipo de encuentros y las relaciones que puedan surgir, ¿no? Porque igual que existe esta red de municipios por la familia, existe, por ejemplo, también la Red Madre, que también trabaja mucho ayudando a las madres que tienen problemas. Y existen muchas otras redes que yo creo que un día se pondrán todas en relación y conseguirán efectivamente dar a la familia ese refuerzo que a veces, por lo que sea, las administraciones no acaban de dar. Así que nada, muchísimas gracias por escuchar y por asistir y por todo el trabajo que hacéis normalmente y el que podéis hacer de aquí a futuro para compartir esta inquietud. Y siempre que veáis a un político, sea del signo que sea, decídselo, que es más importante destinar recursos a la familia que a otras cosas que no tienen ese retorno social que sí tiene cualquier apoyo a la familia, porque el gran problema, insisto, de España es el problema de natalidad que existe. Y nosotros, esta generación, somos los responsables de abordarlo. Si no lo abordamos, será tarde. Y entonces, por eso, nuestra responsabilidad y formarse es también la mejor manera de poder ejercer esa responsabilidad. Gracias a todos.